Todos nosotros sabemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, todo le voceaban: este es el rey, salve rey, hosanna rey. Y le ponían esta hoja de palma, se la ponían y Jesús iba caminando por ahí. Luego pasaron días. Jesús tuvo que ir a Getsemaní, donde fue arrestado. Y luego de ahí ya la historia nosotros no la sabemos. El sufrimiento de Jesús completamente. Cómo sufrió. Y mucho de lo que le voceaban fueron muchos de lo que decían también: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Hoy yo le voy a contar, vamos a leer una historia. Luego de que Jesús entrara a Jerusalén, esa semana fue una semana muy dolorosa, luego de su entrega, donde la fe de los discípulos, de los seguidores de Jesús, fue puesta a prueba, pero de una manera extraordinariamente. Una vez Jesucristo fue crucificado, el Cristo fue crucificado, fue una persecución a todo lo que se parecía a Cristo. O sea, todo, solo Pedro nosotros vemos que lo negó, pero todos los otros estaban escondidos, trancados por ahí. Y solo Pedro tuvo el valor de que sea del patio decir: no, yo no lo conozco, pero por lo menos estaba a la distancia donde lo miraba. Los otros no sabemos dónde estaban. Así es la fe. Así a veces vienen ataques a nuestra vida. Por eso es lo necesario que nuestra fe esté siempre activa, porque vendrán momentos difíciles. Y todo lo que nosotros estamos viendo ahora, más que ataque físico, es ataque a la fe, ataque a lo que usted cree, ataque a lo que se le ha revelado, ataque a la palabra de Dios, ataque al evangelio, ataque a lo que usted cree, ataque a la palabra de Dios permanentemente. Todo lo que nosotros estamos viendo es ese sistema que ataca a la cosa de Dios. No estamos viendo una cosa nueva, estamos viendo ese sistema que ataca la cosa de Dios. En Romanos 9:10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. El Señor liga la resurrección con la salvación. Aquí se está ligando, Pablo está ligando la salvación con la resurrección, para que comencemos a entender qué es importante la salvación. Ciertamente Jesús le había anunciado varias veces que después de su muerte resucitaría. Pero este anuncio no tuvo ningún sentido para su discípulo, porque después de su muerte anularon su creencia y aún su esperanza en Jesús. Vaya conmigo a Lucas 24:13. Y es aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Y Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconocieran. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminéis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en palabra de Dios en todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernadores, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y no ha acontecido. Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo: insensato, tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara a la gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras y lo que decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Una de las cosas que pensaban sus discípulos era que Jesús venía a hacerse de todo el pueblo que tenía casi cautivo a Israel. Lo que ellos deseaban era ser libre del yugo de los romanos. Por eso todo apunta a que lo que ellos querían era su libertad. Lo que ellos querían ser libres, ser ese pueblo poderoso de Dios. Y sin darse cuenta, estos discípulos se van camino a Emaús. Emaús representa camino de tristeza, de dolor, de duda, de miedo, de temores. Significa cuando en algún momento nos toca descender de nuestros niveles espirituales. Emaús, un camino de tormento. Eso significa Emaús. Estos discípulos habían dejado a Jerusalén, el centro del evangelio, y habían tomado su vida. Y fríamente iban tan tristes, pensando que todo había desaparecido, que todo lo que el Señor había hablado a su espíritu, a su corazón, para ellos fue realidad todo lo que vieron, pero fue mentira todo lo que él habló, porque los milagros lo podían ver, lo podían tocar, pero la resurrección para ellos era una mentira, era un cuento de camino, no iba a suceder. Para ellos ya era el tercer día, ya era domingo, ya era la noche. Para ellos ya había pasado todo. Para los judíos, cada día empieza en la salida del sol. A las 6 de la mañana, aproximadamente. Estos discípulos ya habían perdido la esperanza y la fe. Seguramente decían en su corazón: Jesús no era el Dios, no tenía el poder, la autoridad, y murmuraban los unos a los otros y decían: ¿por qué creer en él? Se sentían frustrados, decepcionados, y solo veían como salida su pobre y fría realidad. Hermanos, la resurrección de que le empecé hablando es un evento, y diríamos que el más importante y más trascendental para todos los cristianos. Es el pilar, es el eje de nuestra fe, es la columna que sostiene además toda la doctrina y creencia. Sin la resurrección, Jesucristo fuera un hombre común y un hombre normal. Y usted y yo posiblemente fuéramos unos legalistas, unos religiosos, o tal vez a profundidad, tal vez unos de los que ofrecen salvación, dando su líder en una tumba.
siendo su tumba más valiosa que aún ese líder. Eso fuéramos nosotros en la resurrección. La resurrección es lo más importante. Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. De nada sirve si nuestra fe no está puesta en que Cristo resucitó. De nada sirve que nuestra fe no esté puesta en la resurrección. Todo fuera en vano, incluso esta predicación. La fe, la resurrección es que aumenta la fe. Usted sabe que aunque esté pasando cualquier dificultad, el que resucitó de entre los muertos no está en la tumba. La tumba está vacía y sigue operando a tu favor. Nombre de Jesús. La importancia de la resurrección es que cambia todo. Sin la resurrección fuéramos ya lo que le dije. Y una pregunta que podemos hacerle nosotros rápidamente: ¿por qué Jesús se le apareció a estos discípulos que iban camino a Emaús y no se le apareció a los otros 11? Hay muchos conceptos, pero uno de los que yo tengo aquí es: no siempre lo que nosotros vemos importante es tan importante como nosotros creemos. En una palabra más simple, no todo lo que nosotros aprobamos, el cielo lo aprueba. En sentido configurado, todos los creyentes del mundo estamos representados en estos dos discípulos. Todos nosotros en algún momento hemos estado en el camino de Emaús. Sin duda, todos nosotros en algún momento hemos pasado momentos difíciles. Todos nosotros en algún momento, tal vez geográficamente no estemos caminando en Emaús, pero espiritualmente a diario tenemos dificultad, tenemos enfermedad en el cuerpo, tenemos mucha dolencia, tenemos un sinnúmero de cosas que suceden con nuestra vida. Esa es la realidad. De esta parte de la eternidad donde estamos, vamos a pasar toda clase de necesidad y tal vez dolencia. De esta parte de la eternidad. Ahora, de la otra parte de la eternidad, si lo que Él cumplió en esta parte de la eternidad, yo creo yo, Danilo, que si todo lo que Él nos ha dicho de este lado, lo hemos visto y Él lo ha cumplido, yo creo y estoy seguro que del otro lado de la eternidad, todo está completo para cada uno de nosotros. Que todo lo que pase aquí es reversible. Los que juegan baloncesto, Vlad y Carlos y Winton saben lo que es reversible, un uniforme reversible. Usted se pone una camiseta azul y si usted, por ejemplo, si es azul y negro, y si usted quiere el otro día usted usa el azul y mañana si usted quiere usa el negro. Eso es reversible. Los problemas de este mundo también son reversibles. Incluso lo más difíciles que a veces nos cuesta a nosotros, lo más difíciles, lo que a veces nos toca como Pablo orar 3 veces y después darnos cuenta que simplemente su poder se perfecciona en su debilidad. A veces hay problemas que nosotros oramos y oramos y oramos. ¿Y qué tal si el Señor nos quiere preparar en alguna área? ¿Qué tal si el Señor lo deja ahí como para que nosotros tengamos esa obligación de ir a su presencia? Porque si fuera por nosotros, todos queremos que la eternidad fuera ahora. Que la eternidad no fuera de aquel lado, que la eternidad fuera de este lado. Todos nosotros somos así. Pero la realidad es que nosotros estamos aquí ensayando lo que vamos a vivir de aquel lado de la eternidad. De hecho, ya nuestro rey está sentado a la diestra del Padre y simplemente está esperando que sus hijos entren por la puerta, esa entrada triunfante. Y ahí entraron los lavados con la sangre del Cordero. Ahí es que se ve una fiesta fuerte en el cielo. Eso es lo que nos está pasando ahora, es temporal. Es reversible. Por eso Lucas en su capítulo 8, versículo 18:8, se hace una pregunta y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice, ¿hallará fe en la tierra?
sabían, en todo tiempo han sabido que la fe ha sido atacada de una manera extraordinaria. Nosotros no somos menos, pero el mismo Cristo que nos ha ayudado y que nos ha guiado es el mismo que se seguirá manifestando. Una de las creencias que tenían estos discípulos era que iban a ser libres de los romanos. Y al ver su líder caer en las manos de sus enemigos, dirían, si este era que nos iba a liberar y el que cae en la mano de nuestro enemigo, ¿a dónde vamos a poner nuestra esperanza? Así van ellos pensando en todo su camino. El no saber lo que sucedió con Cristo me hace caminar una vida sin razón y sin sentido. Si nosotros no sabemos lo que sucedió con Cristo, mucho menos vamos a saber lo que va a suceder con nosotros. Cada vez que conocemos lo que sucedió con Cristo, es cuando más conocemos lo que va a suceder con nosotros. A medida que nosotros desconocemos lo que sucedió con Cristo, nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Eso es así. Nuestra garantía es que Cristo resucitó. Jesucristo le dice claramente que andan en tristeza. Usted se imagina que alguien le diga, usted está triste. Jesucristo le dijo, ustedes están tristes. ¿Por qué estar triste? No solo porque él no sabía, no le hace la pregunta porque él no sabía. Él le hace la pregunta para que ellos dijeran con su boca lo que ya tenían en su corazón. No solo el Señor conoce lo que está pasando con nosotros por fuera, conoce lo que también tenemos en nuestro corazón. Y a veces lo que yo declaro, lo que yo digo, no es porque no lo sabe que yo lo digo. Yo lo digo porque a medida que yo lo digo, me estoy liberando de lo que me está atacando por dentro. Mi declaración es que trae liberación a mi cuerpo. Por eso él le está diciendo para que lo que él sabía, pero que ellos se lo dijeran ellos mismos. Porque él lo sabía, él todo lo sabe. Y sabía lo que había sucedido con ellos, pero necesitaba que ellos mismos dijeran qué había acontecido. De hecho, ellos le dicen, tú eres el único forastero que no sabe. Y los que no sabían nada eran ellos. Pero el Señor no es como nosotros, mi hermano. Mientras leía esto lloraba, me ablandé flojitico, como dicen, porque el Señor no es como nosotros. Los dos hombres responden, de Jesús el Nazareno, que fue un varón profeta, en obra, en palabra de Dios. Todo ese calificativo, aunque se escucha bonito, pero es un calificativo que igual a cualquier maestro de eso común se le podía poner ese calificativo. Profeta, maestro, se le caía a cualquiera. No habían entrado en la revelación del Cristo revelado. Habían visto un maestro, habían visto un intercesor, habían visto un profeta, pero no se le había revelado el Cristo. La palabra que habían recibido del Señor no había hallado cabida en su vida. No tienen un conocimiento claro de quién era Jesús. Por eso dicen, nosotros esperábamos que tú ibas a redimir a Israel. Miren esto, esperaban en un tiempo pasado. O sea, ya ellos no esperan nada. Ellos esperaban. Ya para ellos no hay esperanza. Ya para ellos todo acabó. Ya para ellos esperaban, ellos creían, ellos se imaginaban, pero ya no creen. Y Pedro le llama eso en una ocasión, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces lo que nosotros le llamamos tardanza, el cielo le llama oportunidad. A lo que nosotros le llamamos, pero que el Señor no hace esto, no hace otro, cuando viene a haber una oportunidad de prepararnos que nos están dando. Era muy importante que ellos entendieran la muerte del Mesías.
y que entiendan que eso no fue un fracaso, sino el perfecto cumplimiento del designio divino. Lo que yo le voy a leer ahora, posiblemente, si ellos lo hubieran escuchado con atención, no se hubieran ahorrado el momento de sufrimiento que están pasando. Miren, 4 puntos aquí. Primero, algunas de las mujeres fueron al sepulcro. 2, no encontraron el cuerpo. 3, informaron que vieron visiones de ángeles que decían: Él vive. 4, de lo nuestro, fueron al sepulcro y vieron el sepulcro vacío. Miren, la palabra llegó a ellos, por lo menos relatan 4 veces. Primero, la mujer. Aquí le quiero hablar a la mujer. La primera revelación que camina fue de la mujer. Las mujeres. Las mujeres son importantes para el cielo. Las mujeres son importantes para el evangelio. Mucha gente que tiene su forma de verlo en esa parte. Pero yo entiendo que hay mujeres ungidas que pueden fluir más que tú, que saben más que tú, y que Dios la usa de una manera extraordinaria. De eso no cabe duda. La primera que fueron con la noticia fueron las mujeres. Algunas de las mujeres fueron al sepulcro y lo primero que fueron las mujeres. Y corrieron y llevaron la noticia del resucitado. Y como las mujeres no se tomaban en cuenta ni siquiera para ser testigos, arrancó Pedro y dijo: pues déjame ver yo, a ver qué es lo que pasa. Y ahí se da cuenta que con lo que encontró los lienzos y la tumba estaba vacía. Y aún así ellos que estaban con los 11 y recibieron la misma noticia, ellos decidieron dejar la fe. Hermano, si no le hacemos caso a la revelación del Cristo resucitado, posiblemente nosotros anticipadamente nos adelantemos a caminar en camino de dolor y de sufrimiento. No porque el Señor no lo permitió, sino porque no obedecemos lo que Él ya ha dicho en la palabra. Por eso dice que le hablaba de lo que decían los profetas. Dice que lo pasó y le habló de Moisés y le habló de la Biblia completa. Porque la Biblia se va a saber lo que la Biblia dice del Cristo resucitado. Y como demostración el Señor le dice: mira, yo estoy desde Génesis y Apocalipsis, yo estoy desde el principio, yo estoy desde el fin. Pero a la Biblia nosotros vamos, por lo menos yo digo 2 cosas: a saber lo que dice la Biblia de Jesús y a saber lo que dice Jesús de nosotros. A esas 2 cosas vamos. Si nosotros no sabemos lo que dice Él de nosotros, entonces nosotros estamos viendo la Biblia como cualquier libro común. Porque muchas cosas dice la Biblia, aunque usted lo ignore, aunque nosotros lo ignoremos, de Génesis y Apocalipsis de Jesús. Pero a veces nos descuidamos nosotros y no vemos lo que dice Jesús de nosotros mismos. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Por eso le dicen insensato, tardo de corazón. El motivo fue que a pesar que conocían la escritura, los escritos, los profetas, la ley, el Cristo sufriente y padeciente, el único camino a la gloria, no lo conocían. Pasaron tiempo con Él, pasaron tiempo, vieron milagros, pero lo que Él le había dicho no se le había revelado a su corazón. Por eso sus ojos fueron velados. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz. No estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios. Esos valores que son totalmente contradictorios o opuestos a los valores de este mundo, donde lo último serán lo primero y donde la vida emana de la muerte y donde hay que amar aún a nuestros enemigos. Son parte del reino de Dios.
Desconocer esta verdad revelada nos impulsa muchas veces a momentos muy difíciles. ¿Cuántas cosas habíamos podido evitar si tan solo escuchamos con atención lo que el Señor está hablando? Permanentemente, cosas como esta acontecen en nuestra vida, pero ya nosotros no le llamamos Emaús, ya nosotros le llamamos cualquier de estas dificultades que nos pasa. Que le decía ahorita, cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles. Pero aquí no quiere decir que no llegarán momentos difíciles. Aquí quiere decir que aún a veces, muchas veces, nosotros estemos caminando contrario al propósito de Dios. El Señor, como quiera, va y te alcanza. Los discípulos iban caminando contrario al propósito de Dios. Y el Señor fue y lo alcanzó. Jonás lo mandaban para Nínive, y fue el primero que compró un taxi y se fue para Tarsis. Fue el primero que se fue en Tarsis. Y el Señor fue, lo metió en una ballena y lo llevó. Usted va a cumplir el propósito. Nos pasa a veces a nosotros, que a veces nosotros estamos corriendo en contra del propósito de Dios. Y el Señor como que va cerrando puertas, donde tú no tienes emoción que doblar para atrás obligado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor sabe que el que camine en fe y cree en su palabra, aunque pase momentos difíciles, lo mejor está reservado para él, para todo. Pablo en 2 de Corintios 19:9 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Ninguno de nosotros diríamos, son de esa palabra, como dice Yacel, que no la dice cualquiera, pero son de esa palabra que si nosotros la analizamos, ¿tú te imaginas nosotros gozarnos cuando las cosas van mal? ¿Te imaginas cuando tú estés enfermo, si te alabo, Señor? ¿Te imaginas cuando tú no tengas, te lleguen esos momentos difíciles, tú decir, yo sigo creyendo en ti? Eso lo dicen los que han alcanzado fe. Saber que todo va contrario a lo que tú crees y a lo que tú sientes, como dice Pablo, que 3 veces oró para que le quiten esa molestia que tenía, no sé si a la vista, el estómago, no sé. El Señor le dijo, bástate en mi gracia. Pablo no se tiró a tirar gritos y a declarar decreto, el apóstol más grande y poderoso. No comenzó a mandar decreto para el cielo, a decretar, sino que hay un solo decreto, lo que se decretó en el cielo es el único decreto que hay. Pablo lo tuvo que asumir, ¿sabes? Pues yo me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Dice que el Señor multiplica la fuerza del que no tiene nada. O sea que los momentos difíciles van a llegar, pero si nuestra mentalidad está configurada con el cielo, todo lo que viene para hacerte mal se transformará en bien. Denle un aplauso al Señor. El profeta le dijeron, ve, maldice al pueblo. Maldice al pueblo. Y en vez de maldecir, comenzó a bendecir al pueblo. Le pagaron para que vaya a maldecir al pueblo. Y cuando le daba el micrófono y le paraban la tarima, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Se imaginan, mi hermano? Todo obra para bien. Y a veces perdiendo se gana. El reino es así. El reino es contrario a la economía de este mundo. Por eso nosotros lo que necesitamos es poner más atención a lo que el Señor está hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para evitarnos esos momentos que van a llegar. Y nosotros sabemos que lo que tenemos es, cuando escuchamos por aquí, una transformación de poder. Cuando nosotros escuchamos lo negativo, lo que usted quiere escuchar, cuando usted lo escucha y lo pasa por el filtro del espíritu, lo que dice aquí es lo que está diciendo el apóstol, que eso se convierte en poder. O sea, cuando nosotros escuchamos claramente lo que el Señor está hablando, hay cosas que no nos van a suceder. Y es que, o lo contrario, van a suceder, pero igual la fe nos va a mantener de pie.
Y llegaron a la aldea, ese es el 28. Y llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que se quedase con ellos. Si ellos no invitan a Jesús, siguen con su mismo dolor, con su misma queja, sin buscar salida a su problema. Y ellos dicen que les rogaron para que Jesús entrara a su casa. Y cuando él entró, que está ahí con ellos, dice que partió el pan. El pan solo lo partía el dueño de la casa, no el invitado. Dice que agarró el pan y lo partió. Primero que ahí se rompió la regla. La regla era que a usted lo invitaran, ustedes se sentaban ahí, le lavaban los pies, lo perfumaban, ustedes se sentaban ahí y se les servía, porque usted era invitado. Pero un invitado no iba a la mesa, no porque no podía ir, sino porque se veía feo que un invitado vaya a partir el pan aún para comérselo. Dice que él fue sin decirle nada y él partió el pan. Y mientras le daba, parece no sé si le bien los clavos, pero lo que decían uno al otro era que decía, pero al día nuestro corazón, mientras él no hablaba la palabra, cuando nos encontró allá abajo, cuando íbamos subiendo, al día nuestro corazón de fuego. Y dice que ahí mismo desapareció el Señor. Ellos deseando que él se quedara por lo menos 3 minuticos más para que le hablara esa palabra que con tanta gracia le estaba desatando. Y ellos decían dentro de ellos, pero que no al día. Tú sabes, nosotros no se lo podíamos decir ahí, pero que tú sabes que no al día. El corazón de fuego cada vez que él no hablaba la escritura. Se decían uno a otro. Y ahí seguramente dicen, como dice el Salmo, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mío, seguro decían, mi alma tiene sed. Porque ya no era su cuerpo, ahora era su alma misma que tenía esa sed de seguir escuchando esa palabra. Ahora le digo yo, si todavía arde en fuego tu corazón, óyeme bien, si todavía, iglesia, arde el fuego tu corazón, el Señor te está transformando. Vuelvo y repito, si todavía arde en fuego tu corazón, el Señor te está transformando. Estos discípulos no fueron transformados de ahí a ahí. Estos discípulos fueron transformados en su caminar con Jesús. Hay milagros que el Señor lo hace así. Y hay milagros que son paulatinamente, que para nosotros van muy lento, pero para el Señor es por parte que lo va haciendo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor coge el ciego, en Marcos 8, del 22 en adelante, que coge el ciego, lo llevan los amigos y le llevan el ciego a Jesús. Y Jesús coge el ciego de mano, dice que lo saca de la aldea. Y no solo lo saca de la aldea, sino que lo lleva lejísimo para allá. Y allá lo escupe en los ojos. Y óigame bien, lo escupe en los ojos, lo saca primero de su lugar de confort, de sus amigos que lo llevaron. Lo escupe en los ojos, le pasa la mano y cuando ven todavía nublado. Vemos los hombres que parecen árbol, dicen ellos. No sé si fue una visión 3D que el Señor le dio. El lío fue que ellos veían los hombres que parecían árbol en esa configuración. Y dice que el Señor volvió y oró por ellos y se le ven los ojos nítidos. Imagínese usted si hubiera sido Danilo. Yo pensando, pero el Señor salvó a Lázaro. La viuda de Naín le salvó su hijo. Al endemoniado de Ganareno le declaró la palabra. Y a mí viene y me escupe, me pasa la mano y todavía no sucede nada. Me escupió y no sucede nada. ¿Pero qué lo hizo de una vez? Con ellos lo hizo de una vez. ¿Por qué conmigo? La hija de Jairo nada más declaró Calita Tumbi y se paró. ¿Y por qué a mí ahora nada más me escupe, me pasa la mano y no ha pasado nada conmigo? Somos así, hermano. Hay cosas que el Señor lo lleva paulatinamente. No es que Él no ha hecho el milagro. No es que Él no ha hecho el milagro en tu vida ni en mi vida. Es que Él lo lleva al paso. Para en cada una de esas etapas irnos preparando a nosotros. Porque si a veces si recibimos la cosa así como de golpe, a veces así mismo le damos poco valor. Entonces a veces necesitamos que nos lleve paulatinamente medio al paso.
Aunque dentro de nosotros siempre bate ese aceleramiento de querer la cosa a vapor. Somos así, mi hermano. Pero el Señor lo hace como Él quiera. Si quiere hacerlo ahora, lo hace al instante. Si quiere hacerlo dentro de 20 días, lo hace en 20 días. Si lo quiere hacer en un año, lo hace en un año. Él es Dios. Él no se puede cuestionar. Vemos esta combinación de ternura, compasión, paciencia, trato de Jesús a esos discípulos. Y lo interroga y le habla a su corazón. Si la palabra abierta, fielmente expuesta por Jesús, no había, o sea, si la palabra, como Jesús se la estaba explicando a ellos, no le hubiera despertado ese sentimiento en su corazón, de ese fuego del Espíritu Santo, su vida no había sido transformada. Si Jesús no lo hubieran invitado a su casa, tampoco su vida iba a ser transformada. A Jesús solo hay que invitarlo. Él entró a la casa, Cleofas ni su amigo le dijo no le ponga la mano al pan, sino que él mismo tomó el control del ambiente donde estaba. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros invitamos a Jesús? Si nosotros invitamos a Jesús a nuestra relación, nuestra familia, a lo que sea, Él toma el control. A Él no se le dice lo que Él tiene que hacer, porque de antemano Él lo sabe. A veces nosotros pensamos que Jesús como que es un muchacho demandado. Cierra, abre, allí, aquí. Y a veces Él mismo que no permite que tantas cosas que nosotros tenemos en la mente como que se den así tan rápido como nosotros queremos. En el 45, vaya conmigo. Ahí mismo, pero en el versículo 45. Entonces, esta fue ya cuando Él se desapareció. Y cuando Él se desapareció, le apareció a los 11. Y le dice, 45, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Mira, póngame atención, dice Juan Carlos. Mira, a los discípulos que iban camino a Maús, caminó con ellos, le partió el pan, le habló de la palabra. Mira, cuando se le aparece a sus apóstoles, a los hombres que él había cogido aparte, a ese círculo cerrado de los 11 hombres que está preparando, no tenía ellos que abrirle los ojos porque ellos lo vieron. Ellos lo vieron y lo primero que se toma, no, démenle pan a ver, porque yo no creo que esto es un espíritu. Y lo otro dice que se atemorizaron cuando vieron a Jesús. Entonces a ellos el Señor no le tenía que abrir los ojos, porque ellos podían ver. No tenía que partirle el pan porque ellos mejor le dieron pecado a Jesús. Pero a ellos le tuvo el Señor que abrir el entendimiento. A veces nos quejamos con los que están caminando de Maús porque le abrían los ojos. Y a veces nosotros que estamos en otra posición necesitamos que el entendimiento sea abierto. Por eso a ellos le abre el entendimiento, no los ojos. Para que ellos puedan entender también la revelación de quién Él es. Él sabía que si ellos no entienden quién Él es, no tiene ningún sentido. Hoy la iglesia no existiera. Hoy nosotros no tampoco existiéramos. Porque ¿quién iba a traer la palabra si la revelación alguien no la toma y la imparte? Entonces por eso fue necesario que se le abriera a ellos los ojos del entendimiento y pudieran ver a plenitud quién era ese que se le había aparecido. Puede ser que cada uno de nosotros tenga alguna dificultad, igual, pero el Señor todo lo sabe. Y tal vez lo que va a suceder con uno, en lo que el Señor tiene que trabajar con uno, no lo tiene que trabajar conmigo. Nada más fue Pablo que se cayó de un caballo, de un camello, de algo así.
Los otros pecaban, los otros hacían otra cosa. A cada uno el Señor lo llamó con diferente asignación. Y cada uno de nosotros tiene que poner esa asignación a la luz del Evangelio. No porque el Señor no lo sabe lo que nosotros tenemos, sino porque necesitamos nosotros decir lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Somos nosotros que tenemos que declarar lo que a veces nos agobia. Cuando a veces sentimos como esa punzada dentro de nosotros, como ese aguijón, dice Pablo. Pero a veces la declaración de lo que yo diga, de lo que yo sé que el Señor no mira, seguramente dice, yo sé que te duele, pero dime dónde que te duele. Usted se imagina, hay algo que sucede, y aquí cierro. Cuando uno lleva un niño chiquito, por ejemplo la hija mía, en una ocasión, enfermó y la llevamos al médico. Lo más doloroso lleva un niño que no habla al médico. Porque es tanto el lloro desesperado y no dice dónde duele. Y lo que te está a ti un dolor tan fuerte, dice, pero ¿dónde será que le duele? Porque no te puede decir me duele aquí o me duele allí, sino que es un dolor que desespera a uno. Y uno nada más se pone blanditico cuando uno ve porque está llorando. Tú sabes que algo le molesta, pero tú no sabes qué, ni ellos no te pueden decir qué le pasa. Así mismo somos nosotros delante de Dios. A veces estamos llorando, y lo que Él quiere es que le digamos, ¿dónde que te duele? Igual cuando te dicen, varón, ore por mí, pero dime qué te pasa para saber. Porque si son 50 pesos que tú necesitas, no hay que orar, yo te lo doy si lo tengo. No, pero a veces queremos como que un ángel, que todo pase de una forma divina, que un ángel venga y toque y que te mande 50 pesos. Si yo lo puedo resolver, no hay que orar, yo te lo doy. Así mismo pasa en nuestra vida. A veces estamos nosotros pidiéndole a Dios con la cosa que mi hermano tiene que hacer por mí, porque ese es mi hermano. Y así eso cubre todo. Y aquí quiero leer esto para los que están aquí, los que no han tomado su decisión por el Señor. Puede ser que usted no haya escuchado el Evangelio de Jesús hasta hoy. Puede ser que usted un día puso su fe y su confianza en Él, pero sea por lo que sea, se desanimó, perdió la fe, la esperanza, y bajó de Jerusalén a ir a un abismo de desánimo, desesperación. No pasa nada en absoluto. En ambos casos, su solución es la misma que cada uno de nosotros. Jesucristo vive y lo que hizo con cada uno de nosotros lo puede hacer con usted. Él no ha cambiado, ni en Él hay forma de variación.